Estamos comenzando este día tratando delante Dios, a Dios gracias por su amor, por su misericordia, por todas las cosas que ha hecho por nosotros, se hizo la luz. Y hoy es un día muy especial, hoy es un domingo frío, pero caluroso al mismo tiempo. Y bueno, pues, ¿qué más que aprovechar el día que hizo el Señor, dice su palabra, para darle gloria, para darle honra, para alabar su nombre, para para descansar en Él. No hay otra forma de expresar. Descansar en Él significa eso, soltar todo, quitar todo lo que trae peso, quitar todo lo que trae angustia, lo que trae preocupación, lo que trae ansiedad y descansar en Él. ¿Cómo puedes quitar la ansiedad? ¿Cómo puedes quitar la preocupación? Bueno, poniendo en perspectiva lo temporal que somos, lo eterno que es Dios y las promesas que Él ha hecho. Él ha prometido darnos una vida eterna, una vida, dice, en un lugar donde no hay más dolor ni más llanto, por el único hecho de que voluntariamente, de que decididamente hemos decidido confiar en Dios y aceptar nuestra incapacidad, uh, Ya. nuestra falta de muchas cosas para poder en nuestras propias fuerzas agradar a Dios. Descansar en Él significa descansar en quién es Él, no en lo que somos nosotros. Porque cuando descansamos en lo que somos, en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, pues hay muchas limitaciones. La verdad es que hay muchas limitaciones. La primera limitación es que no podemos cambiar nada de lo que hemos hecho. Y no podemos prever nada de lo que vendrá. Pero quien sí puede ver y transformar el pasado, ver y transformar el futuro, es Dios, porque Él, que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, eh, sabe quiénes somos, sabe exactamente quién eres en el fondo de tu corazón, sabe quién realmente eh, vive ahí, en ese corazón. Y por esa razón, nosotros y todos los que han confiado en Dios como su Señor y Salvador, es necesario, dice la palabra de Dios, es necesario que conozcamos profundamente a Dios. Y cuando digo profundamente, no es que nos metamos a la teología y al hebreo y al griego, sino que conozcamos de corazón abierto y con una mente clara el amor de Dios para nosotros. Nunca comprenderemos totalmente el amor de Dios, pero lo que nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz debe bastar y debe ser suficiente para eso. Estamos en esta nueva serie que se llama La soberanía de Dios, porque vamos a revisar, a estudiar, a leer los 10 mandamientos. Ahora, cuando hablamos de los 10 mandamientos, cuando hablamos de la ley de Dios, inmediatamente surge un, un, una posición, una postura de, ok, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me vas a decir? Sobre todo cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, valga la redundancia, porque amamos mucho nuestra libertad y nuestra autonomía y nuestra independencia. Y más en estos tiempos, ¿no? Cuando tu espacio es tu espacio y nadie puede meterse en tu espacio. Estaba yo con mi nieta, el otro día teníamos una pequeña discusión y me acerqué, creo, demasiado y me dijo, espérame, este es mi espacio y no puedes rebasarlo. Y entonces agarré de las greñas y dije, y este es mi mano. Y, no, no es cierto. Pero en ese sentido de libertad y de autonomía, cuando hablamos de ley, nos sentimos atacados. Cuando hablamos de la ley de Dios, nos sentimos a veces hasta ofendidos, ¿no? Um, y es porque no hemos comprendido, no hemos hablado acerca de la soberanía de Dios. Y los últimos dos domingos hemos estado poniendo en perspectiva precisamente eso. En Habla y perspectiva la divinidad, la deidad, el ¿a dónde? poder, la eternidad, la Porque sabiduría sí, ya. de Dios Padre. No te enojes, bebé. Y en esa misma perspectiva pusimos, tenemos que poner el hecho del el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ahora, nunca podríamos entender el sacrificio de nuestro Señor Jesús completamente si no entendemos la soberanía de Dios, si no entendemos la santidad de Dios.
si no entendemos a quién hemos ofendido. Y si no entendemos a quién hemos ofendido, discúlpame, pero podríamos caer en el error de despreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que déjenme seguir con este hilo de ideas de la soberanía de Dios para que cuando estemos entrando a los mandamientos podamos tener un corazón dispuesto, un corazón preparado para recibir así como cubeta de agua fría los mandamientos. Y cubeta de agua fría porque te despierta. Y esa es la idea. Dice la palabra de Dios, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eh, y se puede aplicar en muchos sentidos, ¿no? Pero a veces perece el corazón del hombre por falta de conocimiento de la soberanía de Dios, de la gracia y del amor de Dios por nosotros. Así es que tratemos de despertar, tratemos de que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dé vida para comprender, para atesorar, para poner en perspectiva quién es Dios. Con esto quiero orar. Vamos a estar en Éxodo, capítulo 20, y tal vez hoy solo vamos a leer, a estudiar los dos primeros mandamientos. Pero esos dos primeros mandamientos, de nuevo, son el fundamento para que los demás se conviertan en una realidad. Así es que, ¿por qué no me permites poner este tiempo en las manos del Señor? Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor, por todo. Hacer una lista de por qué te debemos dar gracias es contradictoria, porque tú eres todo para nosotros, Señor. Tú debes ser todo para nosotros, Señor. Y, y tú anhelas que seamos todo para nosotros, Señor. Que tú seas el todo, el principio y el fin, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, Señor. Solo así estaremos seguros. Que tú seas el amanecer y el atardecer de nuestras vidas, Señor, porque solo así podremos mantener relaciones sanas, afectuosas, productivas. Eh, por eso te doy gracias, Señor, porque tú has dispuesto este día para que algunas personas que no te conocen hoy puedan escuchar, tal vez por primera vez, quién eres tú, Señor, en verdad, y quiénes somos nosotros. Y eso está descrito en la palabra de Dios. Por eso te pido que tu Espíritu Santo sea que nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, esa verdad. No porque es un misterio, Señor, sino porque tu Espíritu Santo puede hacer a un lado esa neblina de ideas para dejarnos ver claramente la luz de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y qué bueno es ponernos en línea con el Señor, porque ponernos en línea nos ayuda a, a ver claramente hacia dónde vamos. La palabra de Dios, la Biblia, toda en sí, toda en sí es un mensaje de amor. Toda la Biblia en sí, aún con las grandes tragedias o con los grandes sinsabores, con los grandes defectos de hombres de Dios, eh, con historias que reflejan la crueldad del hombre cuando se aleja de Dios, la maldad del hombre cuando se aleja de Dios, y por otro lado nos deja ver el amor de Dios cuando habla de este sacrificio único y suficiente. Por eso la palabra la Biblia debemos estudiarla primero con respeto, y no un respeto religioso, más bien con un respeto de que es una obra que ha atravesado miles de años. La palabra de Dios, no tal vez dices, mi Biblia, esta Biblia de papel, ha atravesado miles de años. No, es el contenido, es lo que Dios dejó en su palabra. Y si ha atravesado miles de años y ha sido protegida con su propia vida por muchas personas, algo tiene que ver, algo tiene que tener ahí que ha hecho que, por ejemplo, en países donde está un régimen que prohíbe la religión,
Hay personas que han dado su vida con tal de mantener una copia, con tal de abrir una copia y leerla a otros. Algo tiene que tener. Y entonces, con ese respeto que no es religioso, quisiera invitarte a que estemos en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer, a tratar de comprender estos mandamientos. Pero para poder llegar a estos 10 mandamientos, me gustaría abrir un poco el bocadillo, darte como una probadita, un entremés, dicen en los restaurantes, un aperitivo. Lo malo es que en los restaurantes es cuando tomas el aperitivo ya no le llegas al plato fuerte porque fue mucho aperitivo. Así es que voy a tratar de que el aperitivo sea eso, solamente una introducción. Y la semana pasada hablábamos de la ley y la gracia y poníamos en perspectiva lo que es la ley y lo que es la gracia. En perspectiva humana, ¿no? La ley, hay muchas definiciones acerca de la ley. La gracia, hay un entendimiento a veces corto acerca de la gracia, y cuando no se evalúan bien las dos, cuando no se sobrepesan los dos, pudiéramos caer en el extremo de hablar solo de la ley o solo de la gracia, o incluso ponerlas juntas sin respetar una a otra, sin respetar y darle el valor que cada una de estas dos grandes verdades tienen en sí. Cuando ponemos la ley y la gracia juntos, confundimos lo que Dios anhela que nosotros entendamos en el corazón. El legalismo es el extremo. El legalismo es vivir bajo nuestras fuerzas, vivir bajo nuestras obras y vivir bajo nuestras intenciones. Y el legalismo resta mucho del verdadero sentido de la ley, porque en ese sentido se convierte el legalismo en una forma de evaluar unos a otros, evaluarnos unos a otros. Y la ley deja de tener esa fuerza. Y nos olvidamos de que la ley es inevitablemente efectiva todo el tiempo. Y me acordaba de ese ejemplo, ¿no? De cuando alguien quiere negar una ley natural, por ejemplo, la ley de la gravedad, pudiera una persona subir una montaña y alejarse de la Tierra y pensar que con eso está evitando tener la ley de la gravedad, pero no importa cuánto suba, si se suelta, la ley de la gravedad va a afectar y se va a caer y se va a romper, o sea, se va a maltratar. La ley Una ley natural es una ley inevitable. La ley de Dios es inevitable. No podemos vivir alejados de la ley de Dios. Eh, Vivir alejados de la ley de Dios lo único que provoca es una condena natural. Dios no condena a nadie. Dios no quiere, dice Juan 3:17, que Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a decirnos cuán mal estábamos, porque ya estábamos mal. Jesús no vino a mostrarnos cuán mal estábamos, porque la ley ya lo había demostrado. La ley había mostrado la condición del corazón del ser humano. La ley eh, expone lo que el ser humano debería ser y no es. La ley de Dios expone lo que el ser humano debería ser y no es. Es decir, la ley nos muestra que estamos sucios. Por otro lado, la gracia expone lo que Dios es. La gracia expone lo que Dios es. Por eso no se pueden separar, pero tampoco se pueden encimar. No se pueden encimar dándole un peso más a una cosa que a otra, sino ponerlas en el orden completo que Dios ha destinado. Si la gracia expone lo que Dios es, en amor, en sabiduría, en misericordia, y la ley expone lo que el hombre debería ser y no es, entonces estas cosas pueden funcionar de manera conjunta para hacer de nosotros, a final de cuentas, unas mejores personas en este tiempo. Cuando dice la Biblia que nosotros hemos sido santos o somos santos, la palabra santo significa apartado, por si no sabías. Santo no es que no pecas, como dicen, te crees un santito. No, no, santo no tiene que ver con lo que tú haces, santo tiene que ver con lo que Dios hizo. Dios nos hace santos porque Él, a través de la sangre de Cristo, nos ha apartado para Él. Eso es lo que significa ser santo, apartado.
si hemos sido apartados de este mundo. Apartados es, no nos ha sacado de este mundo, pero estamos apartados por Él. Y dice la palabra de Dios que ¿quién nos arrebatará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ni muerte, la canción esta alabanza que cantábamos, ni la muerte, ni tribulación, ni problemas, ni conflictos, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades. ¿Quién nos puede separar del amor poderoso, del amor de Dios expuesto y ejercitado en la cruz? Entonces, eh, si no nos puede separar y somos apartados, debemos saber cómo vivir en ese apartado. ¿Qué quiere decir que hemos sido apartados por Dios? Bueno, hemos sido apartados para que otros conozcan de Dios. El verdadero sentido de ir y predicar este evangelio, el gran mandamiento que está en el evangelio de Marcos, ir y predicar a todas las naciones el evangelio, no es otra cosa más, no es ir a hablar, no es ir y ponerse en la esquina del metro con un micrófono, digo del metro en la Ciudad de México, o no sé en dónde vivas, tal vez es en la estación de camión o donde sea, no es estar con un micrófono diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el arrepiéntanse tiene que venir del entendimiento de la palabra de Dios. Nadie se arrepiente porque alguien te invita, o porque alguien te coacciona, o porque alguien te tuerce la mano, porque en esa autonomía y en esa libertad, pues cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus preceptos, cada quien tiene sus valores. Platicaba hace rato con un compañero y me decía que, bueno, dentro de, él dice, yo estoy de acuerdo con muchas cosas y otras no. Y creo que cada quien tiene la capacidad de entender las cosas y de ponerle peso a la vida y a los valores y estas cosas. Y me dice, a mí me gusta filosofar. Y le dije, qué bien que lo comentas tú así, porque filosofía es el intento humano de describir el mundo, el intento humano de entender tu entorno, el intento humano de entender nuestro comportamiento. Así es que filosofar es, pues, ponernos a platicar entre nosotros y determinar tus valores y mis valores. Y lo mejor que pudiera pasar es que dicen en México, el que tiene más saliva come más pinole. Es decir, el que habla más es el que gana, ¿no? Porque te quedas sin palabras con alguien que es así experto en hablar y hablar y hablar y hablar. Y de pronto pudiera convencerte, ¿no? Y eso es lo que es alguien que se dedica a eso, y un buen orador pudiera ser, en el mejor de los casos, un buen merolico, cuando intenta definir lo bueno y lo malo bajo sus propias fuerzas, bajo sus propias ideas. Eso pasó con los filósofos antiguos, ¿no? Los antiguos griegos se trataban de explicar la vida y la muerte, el ser y el no ser, la importancia del amor, la importancia de las buenas obras. Se quedaban cortos porque el parámetro a medir era el esfuerzo humano. El parámetro en el que trataban de poner los valores era humano. Y, y es ahí donde está el problema. Cuando el hombre, de nuevo, trata de definir lo bueno y lo malo de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la nación, de acuerdo al momento, de acuerdo a la economía, en último de los casos, estaremos siempre dando vueltas y dando vueltas, pero nunca saldremos como ese, ¿cómo se llaman los ratoncitos que los meten en una jaula y dan vueltas y vueltas? ¿Cocuyos? ¿Curullos? Hamsters. En último de los casos estaríamos como un hámster dando vueltas y vueltas y correríamos, pero nunca saldríamos de ahí. Dicen que un hámster recorre, ya se me fue el número, no sé cuántos kilómetros en su vida, pero nunca sale de ahí. Está dando vueltas, 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 vueltas. Eso es tratar de definir lo bueno y lo malo desde el punto de vista humano. De ahí que tuvo que venir algo que se llama algo perfecto, algo que podía definir realmente nuestro entorno y poner en perspectiva quiénes somos y quiénes deberíamos ser. Así es que el Salmo, por ejemplo, el Salmo 19:7 nos habla y describe que esto que Dios nos entregó, dice el Salmo 19, la ley es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Y si leemos un poco el Salmo, si lees el Salmo 19 y en- pasas un
tiempo de tu día leyéndolo, poco a poco vas a entender que hay muchas verdades ahí en las que a veces no te habías dado cuenta. El Salmo 19 en el versículo 7 empieza así diciendo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que convierte el interior del ser humano. No que convierte las acciones, no convierte a la persona, sino el interior. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¡Wow! El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que la miel y que la que destila del panal. Esta es la descripción de lo que es la ley, de lo que son los 10 mandamientos. Ahora, pongamos cuidado, estoy mencionando la ley, pero pongamos mucho cuidado en separar lo que son los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, y las 600 y tantas regulaciones que se fueron adheriendo a estos 10 mandamientos. Y pongamos eso separado porque la ley de Dios, estos 10 mandamientos, son eternos, son justos, son permanentes, son actuales todo el tiempo. Mientras que las otras 600 y tantas eh, adhesiones que pretendían ser leyes, que pretendían estar al nivel de la ley de Dios, representan, de nuevo, el concepto de querer a través del cumplimiento de la ley llegar a Dios. Pero como el cumplimiento de la ley de estos 10 mandamientos es en las propias fuerzas es muy difícil, tuvieron que inventarse muchas otras cosas para rebajar un poco estos 10 mandamientos. Y no rebajarlos de hacerlos más sencillos, sino más humanos, más cosas que se pueden hacer con la fuerza, con la intención, con la disposición del ser humano. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer. ¿Qué? Bueno, los judíos tienen un ritual para lavarse las manos antes de comer. Se lavan de cierta manera, el agua tiene que escurrir hasta acá y tiene que caer y ponerse 7 veces agua. Y si tú lees esos rituales en el libro de Levíticos, por ejemplo, dices, wow, estos judíos tenían una vida, el que la cumplía, muy pulcra, y sí, tenían una vida muy pulcra, pero como estaban basadas en sus fuerzas, terminaban siendo como ese hombre que de nuevo sube una montaña y que ve a los demás abajo más pequeños, que los ve de menor valor porque ya se esforzó en subir la montaña. Pero no se da cuenta que siempre habrá un lugar más alto. Y pues si él piensa que está en un lugar más alto, en esta modernidad, el que llegó a la luna ya estaría mucho más alto que todos nosotros. Y sin embargo, Armstrong, este astronauta que llegó a la luna, terminó diciendo en una de las palabras, frases célebres, toda esta inmensidad, toda esta perfección, solo puede ser creada por alguien perfecto y por alguien muy superior. Eh, fueron palabras que salieron de un corazón. Estuvo en un lugar donde nunca nadie hemos estado, donde pudo apreciar lo pequeño que es la Tierra comparado con lo inmenso que es el universo. Pero pudo darse cuenta que ese inmenso universo y esa pequeña Tierra estaba en las manos de un Dios que te cuida y que te ama. Y cuando tú entiendes eso, ¿quién te puede separar del amor de Dios? Que es poderoso para crear todas las cosas y que es tan grande para estar cerca de ti todo el tiempo. El primer mandamiento en el libro de Éxodo, capítulo 20, es muy poderoso. Dice dice Éxodo primero, déjame leerte Éxodo capítulo 1. Digo Éxodo 20, versículo 1 y 2. Porque de nuevo, para entrar a la ley de Dios tenemos que tener alguna perspectiva. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo,
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. El que habla es Dios. Lo primero que dice el versículo 1 es, y habló Dios diciendo estas cosas. No habló un ser humano, no habló un profeta, no habló un merolico, no habló un orador que trataba de llamar la atención del pueblo. Aunque es un profeta el que está hablando, repite las palabras que Dios le dice. Y habló Dios diciendo estas cosas. Yo soy Jehová, tu Dios. Y recordemos un poco que la palabra Jehová la podemos leer ahora, pero antes el nombre Yahvé estaba compuesto de puras consonantes. Era tan sagrado o es tan sagrado el nombre de Dios que en simple mencionar el nombre de Dios con estos labios humanos eh, era un sacrilegio. Así es que no se mencionaba ni siquiera el nombre de Dios. Y ese Dios dice que no, le recuerda al pueblo que fue el que lo sacó de 400 años de esclavitud, de 400 años de dolor, de 400 años de sacrificio. Ahora, los números en la Biblia tienen, sin caer en la numerología, tienen un principio, tienen un valor, tienen un sentido. 40 días de ayuno, 40 días en el desierto que pasó nuestro Señor, la cuarentena antes de la Pascua, 400 años que es un múltiplo de... Digo, no caemos en la numerología, pero todo tiene un sentido. Tiene el sentido de la cuarentena o de 40 o 400, tiene el sentido de completo encierro, completo eh, encajamiento. Es un completo sufrir. 400 años representa la eternidad de sufrimiento o el tiempo de sufrimiento en esta vida cuando no comprendemos y no nos acercamos a Dios. Hay muchas personas con las que he tenido la bendición de platicar, algunas ya a una avanzada edad, y cuando empiezan a comprender, empezamos a comprender estas cosas del amor de Dios y de la sabiduría de Dios, invariablemente decimos, y yo lo he dicho muchas veces, ¿por qué no conocía a Dios de esta manera antes? ¿Por qué, por qué no conocía a Dios así? Hubiera evitado tantos errores, hubiera evitado hacer tanto daño, tanto dolor, me hubiera evitado tanto dolor a mí mismo. Y personas grandes, jóvenes que entienden, empiezan a comprender estas cosas, se dan cuenta que pasaron un tiempo que pudiera haber sido muy largo hasta que llegó Dios a rescatarnos. Así es que aquí les recuerda al pueblo que el que los rescató de ese dolor, del que no hubieran salido, porque déjame decirte que hubo intentos de romper esa esclavitud, pero pasaron 400 años, y no sé si entiendes lo que son 400 años, a veces decir números nos cuesta trabajo ponerlo en perspectiva, pero 400 años pues son más que 300 y menos que 500, o sea, son muchos. Pero cuando los piensas en el tiempo, son 400 años, generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones. Una generación son 40 años, o sea, generaciones, 10, 20 generaciones de sufrimiento, hasta que nuestro Señor, hasta que Dios libró al pueblo de Egipto de servidumbre. Ahora, este Dios que quiere librarte de ese tiempo de esclavitud, de ese tiempo de dolor, establece estos mandamientos como un principio de rectitud, como una luz, como un faro en la oscuridad, como un principio para saber cómo caminar. Alguien me explicó, por ejemplo, que la ley de Dios es algo así como, sin la ley, sin la ley de Dios el pueblo vivía a su manera. Y aunque había conciencia del bien y mal, la ley de Dios estaba implícita en el corazón de toda persona. Pero sin la ley de Dios es como entrar en un cuarto, a esta recámara o a este edificio, donde sea, con la luz apagada y con los ojos vendados. Obviamente te vas a tropezar, obviamente te vas a caer porque no sabes dónde caminas, no ves dónde caminas. Pero ¿qué pasa si de pronto te volvieran a llevar a ese mismo lugar, te quitan la venda y prenden la luz? Primero te darías cuenta dónde estás, después con quién estás y luego por dónde ir. Eso es la ley de Dios. La ley de Dios, sus mandamientos, no están para castigarte o para castigarnos.
sino para alumbrarnos, para que podamos ver dónde estamos, para que podamos ver quiénes somos. La ley dice, el versículo es como un espejo, ¿no? En donde todos nos miramos, aunque algunos mirándose como son, no les gusta lo que son y se van, porque la ley de Dios es ese espejo que invariablemente, inevitablemente refleja tu persona. O sea, tú vas a un espejo y aunque le digas, espejito, espejito, dime quién es el más bonito, pues el espejito en el último de los casos le dijo a la bruja de la Cenicienta, pues tú no eres, ¿verdad? ¿O esa era Cenicienta o Blancanieves? Bueno, no me acuerdo, pero el de Tomo le dijo, tú no eres, haya sido quien haya sido. Y se enojó, ¿no? Y a veces eso es lo que dice la Biblia, que venimos aquí algunos y no nos gusta lo que somos, porque viene la luz y nos alumbra. Ahora, lo bonito de esto es que te deja ver quién eres, pero a medida que vas leyéndola y llegas al Evangelio, y llegas a la cruz, llegas al monte de Calvario y escuchas las palabras de nuestro Señor, todo está cumplido, perdónalos porque no sabes lo que hacen, te das cuenta que el único que puede lavarte y lavarme es ese amor de Dios. La ley representa el amor de Dios, igual que la gracia. La ley representa el amor de Dios, igual que la gracia. ¿En qué sentido? Si no hubiera la ley, no nos daríamos cuenta que necesitamos un Salvador. Sin la ley, no nos daríamos cuenta la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Ahora, la ley está hecha para cumplirse, inevitablemente, quieras o no. ¿Cómo que para cumplirse inevitablemente? Bueno, el primer mandamiento dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En sí ese es el primer mandamiento, no tener dioses ajenos. ¿Dónde está el hecho o el error de tener dioses? Bueno, el ser humano, por esencia, le ha puesto nombre a lo desconocido. Desde la época de las cavernas, cuando el hombre no conocía lo que es un rayo, cayó un rayo y decía, "Y el dios del trueno". Algo le tenía que poner, no explicaba qué es el rayo y el fuego, ¿no? El dios del fuego, el dios de la lluvia, el dios... Le tenía que poner nombre a aquello que no entendía. Ahora, empieza el ser humano a desarrollarse y empieza a hacerse más complejo y llega un momento en que es tan complejo que avanzamos rápido en el tiempo, o sea, sí, y llegamos al momento de ese pináculo de la sabiduría, representado en la cultura griega. El pináculo de la sabiduría está representado en la cultura griega porque fue en este momento donde el hombre llegó a un claro entendimiento de conciencia. La conciencia es eso que te dice que está bien y que está mal. La conciencia surge en una persona que se desarrolla. O sea, un niño no es culpable de sus actos cuando es un bebé, hasta que empieza a tener conciencia de tres cosas. Primero, conciencia del tiempo. Conciencia del tiempo es, ya llevamos, ¿cuánto tiempo lleva hablando este señor? Y entonces la niña dice, híjole, ya tiene conciencia del tiempo. Dice, ya se pasó 5 minutos, ¿verdad? Y la conciencia del tiempo es, está pasando el tiempo, algo tengo que hacer. Ya vamos a llegar, dice el niño. ¿A qué hora llega? Ya se tardó mi papá, ya se tardó mi mamá. Ya hay conciencia de un tiempo. Después de eso viene la conciencia de la vida y la muerte, de la pérdida. Cuando un bebé, un niño empieza a crecer y viene el concepto y el entendimiento de la vida y la muerte, a todos nos ha pasado. ¿Nunca te pasó que de repente como que reaccionaste y dijiste, ¿y el día que se muera mamá o mi papá? Eh, o nada más a mí me pasó. Porque si no, ustedes no tienen, todavía no tienen conciencia. Todos sufrimos, aunque no teníamos una pérdida, en el mejor de los casos, el simple hecho de pensar que, ¿y si mamá se muere? ¿Y si mi papá? ¡Wow! Bueno, ese es el segundo paso del sentido de conciencia.
Ahora, estos dos producen el tercer nivel o el nivel máximo de conciencia, que es la conciencia de existencia, la conciencia de que existimos, la conciencia de que soy. Y eso se determina cuando empezamos a preguntar, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Qué voy a hacer con mi futuro? ¿Cómo voy a vivir? Cuando el joven empieza a pensar en el futuro, entonces tiene conciencia, una conciencia completa. Ahora, esa conciencia debe ser cuidada, porque es ahí donde empieza a definir sus pasos, su futuro, su caminar, su hablar. Es ahí donde empieza a desarrollarse. Ahora, cuando el ser humano tuvo este grado de conciencia, de definir qué es bueno y qué es malo, los filósofos, evitando conocer a Dios, evitando exponerse a Dios, le dieron nombre a sus propios valores y a sus propios pecados o a sus propios, no quiero llamar pecados ahorita porque cuando hablas de pecado todos se espantan y dicen, uy, ya voy a empezar con qué pecado y no pecado. Cuando el ser humano le dio valor a sus propios intereses y a sus propios gustos, tuvo que elevarlos a un nivel superior para, por un lado, si son ambiciones o si son inquietudes, darles un lugar de pureza o de limpieza o sí, de eso, ¿no? De pureza o de limpieza. Ahora, cuando son pasiones, le tenía que dar una justificación a esa tendencia al mal. Así es que el ser humano, por eso la filosofía griega es el pináculo de esto, empieza a crear dioses, dios Zeus, dios Afrodita, dios Baco, dios de esto, dios aquello. Y cada uno de estos representa la debilidad humana puesta en un nivel superior. De tal manera que si es una virtud, esa virtud del amor, por ejemplo, que es superior, es buena tratando de alcanzarla. Ahora, si es una pasión, la ponían a un nivel superior también para librarse de culpa. Tanto así que la diosa Afrodita representa, por un lado, la fertilidad, pero por otro lado representa la inmoralidad, porque es la diosa destinada a la pasión. Y el ser humano, teniendo pasiones, teniendo ganas de hacer esas pasiones, tú vas a creer que todo el tiempo hablo de sexualidad o de homosexualismo o de alcohol o de drogas, pero es que es la verdad que nos rodea. Cuando hablamos de mal, pues no podemos hablar de otra cosa, ni modo que hablemos de pegarle al patito feo, que también está mal, pegarle al patito feo. Yo me acuerdo a mi hermano que le hicimos el patito feo y, bueno, en fin, es otro tema. Así es que, por ejemplo, el hombre le ponía deidades a sus cualidades y características humanas para poderlas, por un lado, exaltar y por otro lado, justificar. De tal manera que Afrodita pues, se convertía en algo donde daban rienda suelta a los hombres y dijeron, y bueno, si estamos bien con Afrodita, que es la de la fertilidad, ¿qué tal si entonces ponemos un método para practicar eso y limpiarnos? Así es que ponían sacerdotisas en el templo de Afrodita y esas sacerdotisas eran pues eran sacerdotisas, nada más que el hombre iba y tenía contacto con las sacerdotisas y ese contacto con las sacerdotisas, y no digo qué contacto porque hay niños, ese contacto, así, bueno, tú me entiendes, ese contacto los limpiaba al hombre de esas pasiones porque ahí ya descargaba sus pasiones y entonces dices tú, wow, ¿por qué es importante el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, porque hemos hablado del Dios supremo, del Dios todopoderoso, del Dios sabio, del Dios eterno, del Dios perfecto, del Dios inmutable, de Dios al que no podemos sentar en una silla y cuestionarlo, del Dios que es soberano, pero lo que Él dice se hace porque Él así lo determinó, porque nosotros estamos aquí y Él está mucho más alto, mucho más grande, mucho más poderoso. Dice, no te harás imágenes, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te justifiques con dioses. No busques elevar tus virtudes o tus debilidades a un nivel fuera de ti. No necesitas eso. No le pongas nombre a tu carnalidad, ni a tu sabiduría,
ni a tu conocimiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el principio, ese es el primer mandamiento que hay que entender. ¿Qué tiene de malo tener otros dioses? Pregúntale esto a alguien que tiene diferentes deidades. Y te vas a dar cuenta que las deidades están relacionadas precisamente con eso, con las pasiones y las virtudes elevadas a un nivel superior que terminan siendo simplemente pasiones humanas. De ahí que a Dios, cuando humanizamos a Dios, hoy me gusta esta expresión, cuando humanizamos a Dios, es decir, cuando a Dios le damos características demasiado humanas, cometemos un error. Primero cambiamos el entendimiento de lo que Dios dijo. Dios dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza no quiere decir que nosotros podemos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. A un Dios con nuestras debilidades, con nuestras virtudes, que Dios pueda, pues como dicen algunos, pues Diosito es bueno. Pues sí, Diosito es bueno, pero no está para hacer tu jueguito. Dios, hablaba con esa persona que hablábamos de un poco de filosofía, eh, una de las cosas que me dijo, dice, es que yo no puedo entender cómo las cosas malas pueden pasarle a personas buenas. Y, y es una expresión, ¿cómo cosas malas le pueden pasar a personas buenas? Dije yo, wow, acabas de tocar un punto que podríamos discutir mucho, ¿no? Porque primero, ¿quién es bueno? La Biblia dice, no hay ni uno bueno. Y luego, las cosas malas no pasan. Las cosas malas, pues, las cosas malas eh, nos tropezamos con ellas cuando no está la luz en nuestra vida. Con las cosas malas nos tropezamos. Ahora, Dios puede hacer, dice su palabra, que aún a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero fíjate, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Dios, que no tiene, que primero nos dice, no te hagas dioses delante de mí, es, no le pongas nombre ni a tus defectos, ni a tus debilidades, ni a tus pasiones, ni a tus tragedias. No le pongas nombre, porque cuando le pones nombre, pones dioses delante de Dios. La ley, los 10 mandamientos, te dije hace rato, reflejan lo que deberíamos ser y no somos. La ley, por definición, demuestra al hombre su incapacidad de hacer algo que sorprenda a Dios. La ley nos demuestra que el hombre no es capaz de hacer algo que ponga a Dios en deuda con el hombre. La ley demuestra que no podemos poner a Dios a un lado para subir nosotros a otro nivel. Eso es lo que demuestra la ley, los 10 mandamientos. No son muchos los 10 mandamientos, que tienen que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra relación con las demás personas. 4 mandamientos que hablan de nuestra relación con Dios. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre hace a un lado a Dios y le pone nombre a Dios, o le pone títulos a Dios, o se olvida de Dios? Dice Romanos capítulo 1, versículos 21 y 25. Ya lo estudiamos, no vamos lejos. Y este es cuando hacemos a un lado a Dios, cuando el hombre hace a un lado a Dios en su vida, cuando negamos que Dios es sabio, que a Dios hay que respetarlo, que a Dios hay que buscarlo. Dice Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Dios también los entregó, los soltó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, que es la intención,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando hacemos a un lado a Dios, lo único que hacemos es hacernos necios. Y la palabra necio, pues en el original es una palabra muy fuerte, es una palabra eh, muy agresiva, decírsela, de acuerdo al concepto de la palabra en la Biblia, decírsela a una persona. Necio es, pues no te puedo decir porque es muy feo, pero dice que no honrando a Dios y dedicándose a sus propias pasiones se hicieron necios. Ahora, ¿qué tan necios? Pues nada más voltea tantito a la realidad. Voltea un poco a lo que estamos viviendo, ¿no? Necios, queremos darle nombre bueno a lo que es malo, queremos darle buena intención a lo que de por sí es malo, queremos darle justificación a lo que es malo. ¿Quién no? Wow, déjame decirte, y lo he dicho varias veces, perdón que sea repetitivo en esto, pero en las siguientes generaciones, en los siguientes años, vamos a ver cosas tan atrofiadas que, que te van a revolver el estómago. Mira, yo tengo 60 años y estoy ahorita platicando con una juventud eh, muy joven y con otra juventud mediana y con otra juventud, le digo juventud a hombres y mujeres de 35 años. Y me doy cuenta cuánto tiempo he estado metido en las cosas del Señor. No que soy un santo ni que, pero no sé, en esos 25 años de vivir buscando de Dios, no estoy diciendo que viviendo en santidad, sino vivir buscando de Dios con mis errores y con mis defectos y lo que tú quieras llamarle. Buscar de Dios ha sido una luz en mi vida. Y me doy cuenta ahora que juventud de 35, 40 años tienen conceptos tan complejos de lo que es bueno y lo que es malo que me sorprende. Eh, estoy en un lugar donde hay jovencitos y pues los no tan jovencitos me dicen, bueno, es que tenemos que tener cuidado porque pues las niñas que son lesbianas y los niños que, espérate, las niñas que son qué, las lesbianas que andan ahí. O sea, no lo dijeron con espanto, y no es que me espante, pero lo dijeron con tanta naturalidad que dije yo, wow. Y luego los jóvenes ven eso tan natural que no les importa, o sea, no es que me espante de esas cosas, por ejemplo, la droga. O sea, pues es natural. O sea, reprendimos a un joven porque entró volviendo a mota de la de colita de zorrillo, de esa que, perdón, entró oliendo. Y le preguntábamos, oye, ¿no puedes entrar así? Dice, ¿por qué no? Si es legal. Bueno, sí es legal, pero hace mal. No, dice, es hasta curativa. O sea, me di cuenta en esas cosas, ¿no? Y te puedo hablar de pláticas, de forma en que se relacionan, de forma en que se hablan entre ellos, ¿no? Las palabras que diría mi abuelita son soeces, para ellos son naturales. En serio, no me espanto, pero ver a una señorita de 19, 18, 25 años decir palabras que a mí me cuesta trabajo decirlas y ya decirlas ellas así de forma natural, digo, wow. Pero, ¿qué es esto? Bueno, es que precisamente olvidándose de Dios, Dios los entregó a eso y se hicieron necios. El mundo está cayendo en una degradación que dentro de pocos años vamos a verla tan natural que cuando dicen estamos en los últimos tiempos, realmente estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, muy difíciles. La droga, la perdición entre los jóvenes es Ah, usted es Marina. tan fea, Más bajo. tan grande, tan natural a Ah, veces manitas. que me Estas me espanta. las regalaron Ahora, a ¿cómo mí, quitar que eso? para Bueno, mi mamá, primer mandamiento. pero yo No no. tendrás dioses ajenos delante de mí. No le pongas nombre a tus pasiones. No le pongas nombre a tus virtudes tampoco. No le pongamos nombre. Ahora, ese inmediatamente nos manda al segundo mandamiento, capítulo 4. Dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordias a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Primera parte, dice, no te hagas imagen ni semejanza. ¿Qué peligro hay de hacerse imagen y semejanza? El peligro es hacer un Dios de bolsillo, hacer un Dios que lo sacas cuando lo necesitas. Una imagen siempre va a representar un símbolo cuando lo necesitas. Y aquí te podría hablar de todos los ejemplos que quieras, desde una cadenita, desde una imagen que traes en la cartera, desde un gran monumento. Esos son imágenes creadas, hechas para depositar ahí lo que no puedo controlar, para poner ahí lo que no puedo justificar. Es decir, hacer imágenes hacen no solo que tengamos dioses delante de Dios, que está prohibido, sino que hagamos dioses con valores que me permitan hacer lo que yo quiero hacer. El caso extremo, la Santa Muerte. La Santa Muerte es adorar a la muerte, a alguien o escucha un poco los que la adoran. La Santa Muerte saben ellos que demanda sacrificios, que demanda cosas, y en lo peor de los casos demanda sangre. Pero ofrece riqueza, ofrece poder, ofrece cosas que no son otra cosa sino placeres humanos. Que el hombre quiere tener dinero, quiere tener poder, quiere hacer esto, quiere hacer aquello, quiere dominar. Es darle un nombre a una imagen para darle justificación a los placeres. Y ponle nombre a los santos que quieras. Ahora, a las imágenes que quieras, a los símbolos que quieras. Hay una película que se llama esta de la momia, no sé si la han visto ustedes. En un momento dado se resucita la momia y se va a acercar a uno de los que está desenterrándola y es un cuate que trae como 40 o 20 medallitas y entonces le va acercando la momia y saca una y empieza a hablar como en, no sé, como chino, ¿no? Y luego saca otro budista y luego saca otra y así saca otra hasta que le atina a la que es. ¡Ay! Y la momia se detiene. Eh, o sea, así es, tener ídolos no es otra cosa más que tener un autopermiso de seguir haciendo lo que a final de cuentas el ser humano quiere hacer. Porque incluso lo más limpio, quiero utilizar esa palabra. Alguien dice, ya no quiero tomar. Y hacen una manda al santito tal, a la virgencita tal, o lo que sea. Y le juran y le perjuran que no van a tomar por tanto tiempo. Es simplemente poner ahí en un cuadrito, en un rinconcito, ese anhelo y pasión que tienen. Porque todos sabemos. ¿Qué pasa cuando se acaba el juramento? Se celebra. Ya no voy a tomar. Uy, entonces termina el juramento y a celebrar que juré que no había y que entonces no es otra cosa más que darle vueltas al mismo pato. Por eso dice, no te harás imágenes, no las honrarás ni te inclinarás, porque el inclinarse ante una imagen, el honrar una imagen antes que al creador de todas las cosas, es negar a Dios, es decirle a Dios, no te creo, eh, no te respeto, porque me decían una vez así este ejemplo. ¿Cómo puedes estar, por ejemplo, vamos a suponer que te gusta el arte y te invitan a una exposición de arte? Vamos a suponer que Picasso está vivo todavía. Y llegas a esa exposición y ves un cuadro de Picasso, que no sé qué le ven a los cuadros, pero en fin, el cuadro de Picasso está ahí y es un Picasso, ¿no? Y tú ves el corte y el plasma y la sombra y la no sé qué, y a un lado de ti está Picasso. Y te dice, yo lo pinté. Oh, qué bueno, pero qué bonito cuadro, ¿no? Y estás admirando el cuadro. Y yo lo hice. Sí, también. Las sombras y los trazos y las rayas. Y te llevas el cuadro, pero no conviviste, no platicaste, no tuviste la oportunidad. Estaba Picasso a un lado, te estaba hablando Picasso. Quería conversar contigo, a lo mejor te querías enseñar cómo hacer unos dibujitos. Y preferiste llevarte el cuadro antes que platicar con el creador de las cosas.
Cuando ponemos imágenes o diositos, es eso. Le das honra a una imagen y no le das honra al creador. Ahora, al darle honra a la imagen, al querer depositar en la imagen los valores, lo único que terminas es aprovechando de dejar ahí, en lo mejor de los casos, tus anhelos. En el peor de los casos, de nuevo, tus pasiones. Por eso dice aquí, no te inclines a ellas, porque te pierdes. Ahora, en el otro peor de los casos, alguien inventa una imagen y ya te manipularon. Lo vemos en el Éxodo, ¿no? Eh, Tantito se tardó bajar Moisés y ahí dijeron, no, vamos a hacer una imagen porque ya se tardó y vamos a hacerle una imagen a Dios para agradecerle que nos sacó. ¿Quiénes manipularon esto? Los que querían su, del oro, porque les dijeron al pueblo, traigan todo el oro que tengan, vamos a hacer un becerro de oro con todo el oro que traen. Y entonces trajeron mucho oro y hicieron un becerrito. Y dijeron, espérate, espérate, no cuadra. Trajimos así de oro y haces bueno, es que derecho de piso, uso de instalaciones y ya su mocha. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que se termina siendo manipulado por una imagen, por un milagro, por eso dice el primer mandamiento, no te hagas imágenes, no te harás dioses delante de mí, eh, no tendrás imágenes, no te arrodillarás delante de ellas. La cruz es una imagen. O sea, ¿es malo traer una crucecita? Bueno, es malo, depende del valor que le das a la crucecita. Si tu crucecita es todo, estás cayendo otra vez en el error de darle valor a algo creado y no al creador. Cuando a la crucecita le ofreces, y no estoy diciendo en plan de desprecio ni de falta de respeto, cuando le dan a la cruz más valor, cuando hacen una procesión para ir a la cruz, cuando se sacrifican para llegar a la cruz, cuando gastan para poner en la cruz, cuando de sus fuerzas limpian, hacen, construyen, estamos haciendo a un lado el verdadero valor de la cruz. Estás haciendo a un lado la obra de Jesús en la cruz. Estás haciendo a un lado su dolor, su sacrificio, su obra para poner la tuya y darle una imagen. Pedirle, hincarte, arrodillarte, buscar una imagen antes que Jesucristo es rechazar al Hijo de Dios, al Dios Todopoderoso. Y no sé si tú, que eres papá, te sentirías bien en llegar a una casa y te dijeran, pásale, pero tu hijo no. O, o, o sea, no te entiendo, me caes bien, pero tu hijo no. Cuando, cuando damos imágenes, estamos diciéndole, lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente para mí, porque yo tengo mi santito, tengo mi imagen, tengo esto. Lo que Jesús declaró en la cruz, consumado es, no es para mí, porque yo puedo consumar más con mis propias obras. ¿Te das cuenta cómo las imágenes representan el peor insulto para el Hijo de Dios? El Hijo unigénito, que entregó su vida por ti y por mí. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El único y suficiente Salvador. Tener una imagen es volver a escupir la cara de nuestro Señor Jesús. Tener una imagen es sentirte más grande, más fuerte, suficiente, independiente de un Dios que por amor, que por un único amor descrito en esa gracia, que perdona y me perdona, a pesar de si te arrepientes, y que te puede dar una nueva vida, y que puede transformar tu familia, tu situación. Y si no la transforma, no importa lo temporal, sino lo eterno. Por eso esas palabras de tal manera envió
Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, encierran mucho. Encierran entender quién es Dios, quién es Jesús, que no se aferró a su deidad, sino que despojándose de sí mismo, dice Isaías, se hizo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando entendemos quién es Dios en su verdadera perspectiva, entendemos quiénes somos nosotros en nuestra verdadera realidad, comprendemos que la gracia expresada en la cruz es un regalo inmerecido, que solo se puede accesar cuando reconocemos eso, que soy pecador, Señor, que soy incapaz. Ya me di cuenta que es necio querer competir contigo, Señor, y hacer algo mejor que lo que tú has hecho. Perdóname, Señor. Perdóname por mi falta de respeto a ti, Señor. Perdóname por haber rechazado por tanto tiempo ese amor expresado en nuestro Señor Jesucristo. Reconozco que estoy lejos y entiendo ahora que es a través de tu Hijo Jesucristo que puedo estar cerca de ti. Recibe mi vida, Señor. Toma mi corazón, toma mis pensamientos. Ven a vivir en mí, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador. Cuando tú haces esta oración, entendiendo lo que acabamos de hacer, créeme, un nuevo camino, una nueva historia se escribe para ti y se escribe para tu vida. 2 mandamientos que son la base de los siguientes. Bueno, todos son base, pero es importantísimo entenderlos uno por uno. La semana que entra, si Dios lo permite, estaremos revisando los otros 2 que tienen que ver con la relación entre el ser humano y Dios. Y vamos después, ya cuando entendamos esos, vas a ver por qué Jesús nuestro Señor contestó, el primer y único mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, si es que hay uno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, en esos 2 se encierra toda la ley. La relación con Dios, la relación con los seres humanos. ¿No es con una cruz la relación con Dios y la relación con los seres humanos? Jesucristo extendió las manos ahí en la cruz para abrazarte y decirte, ven a casa, hijo mío. Gracias, gracias mis hermanos. Espero que haya sido una bendición. Nos vemos la semana que entra. Si me permiten orar para despedirnos, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por quien ha escuchado hoy por primera vez esta verdad absoluta que lo libera, como dice este versículo. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la esclavitud en la que vivías. Porque ahora que conoces a Dios y que has hecho esta declaración, eres libre de muchas cosas, libre para amar a Dios. Bendícelos, bendice a las personas, bendice a las familias, bendice los hogares, Señor, bendice el tiempo, bendice la actualidad, la economía, la salud, porque la eternidad está segura en ti, Señor. Por eso te damos gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por haberme permitido su tiempo. No sé si me rebasé porque hoy me quitaron el reloj. No sé por qué me lo quitaron. Me lo quitaron y no podía ver si ya terminaba o no terminaba. Veía yo los ojos de los que están aquí y ya que empezaron a caer dije, ya me pasé. Cuando cayó a Nathan dije, no, ahora sí me pasé. Ya puedo cortar. Eso significa